Bien, en general entonces vamos a adelantar un poquitito. Este programa está diseñado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y está diseñado para preparar, a entrenar a médicos en sus distintos niveles, egresados, que tengan experiencia, que trabajen en los hospitales de primer, segundo o tercer nivel, y en quienes se les entrega una forma práctica, en un lenguaje común y sistematizada la forma de atender al paciente politraumatizado. En ese contexto, hoy vamos a hablar un poquitito sobre la visión global o la visión general del curso. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Cada una de las sesiones, jóvenes, va a tener siempre en las dos primeras diapositivas, primero un caso clínico real, y también vamos a presentar objetivos del programa. Y dentro de los objetivos, ahora estamos hablando del programa de estas 2 semanas y un poquitito más del programa ATLS de la 9ª edición. Y cada clase va a tener sus objetivos específicos. Y obviamente, ustedes han leído las reglas del juego, ya a partir de mañana, 10 minutos antes, vamos a tener las 5 preguntas relacionadas con el tema, 3 del tema de dado y 2 sobre el capítulo nuevo. En general, los objetivos del programa son aprender a evaluar con rapidez y precisión a los pacientes politraumatizados. Vamos a aprender a manejar los conceptos de reanimación y estabilización por prioridades. Vamos a aprender a determinar las necesidades de acuerdo a la gravedad de las lesiones y a la capacidad que tiene el recurso humano. Vamos a aprender a gestionar el traslado una vez que hemos atendido al paciente. Vamos a aprender a gestionar el traslado para cuidados definitivos con el objetivo de asegurar un cuidado óptimo en todo el transcurso de la atención. ¿Cuáles son nuestros objetivos del curso? Vamos a aprender a demostrar los conceptos y los principios de la evaluación primaria y secundaria. Estos son 2 ejes centrales del manejo del paciente politraumatizado. ¿Ya? No se olviden, tanto la evaluación primaria como la evaluación secundaria tiene un eje inicial que parte con lo que es la evaluación primaria, la resucitación, la reevaluación y después solamente avanzamos hacia lo que es la evaluación secundaria. Vamos a aprender a establecer el manejo de los pacientes por prioridades. Esto es diferente de la medicina tradicional a la cual estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Hacemos la anamnesis, el examen físico, hacemos un planteamiento de impresiones diagnósticas, hacemos el diagnóstico diferencial y recién iniciamos con la atención del trauma. En cambio, nosotros ahora, el concepto de las prioridades está en relación a qué es lo que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Vamos a iniciar en ese instante con el tratamiento, independiente de la fase del manejo del paciente que nos encontremos, ¿verdad? Vamos a hacer el manejo en una fase inicial o el manejo primario, vamos a hacer el manejo con una revisión secundaria, y la ventaja de todo esto es que te permite hacer un manejo sistematizado en un lenguaje único y común que significa lo mismo en inglés, en portugués, en francés. Vamos a demostrar las habilidades requeridas para la evaluación, pero lamentablemente esto no lo podemos hacer porque la sala de habilidades de la facultad no cuenta con estos recursos. ¿Cuál es la necesidad por la cual ustedes tienen que saber el manejo del paciente politraumatizado desde muy temprana en la carrera de la facultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida, lo que les decía, entre los 11 y 44 años, en la mayor parte de los países desarrollados. Estas cifras son muy importantes saber, que dice que a nivel mundial hay más de 5 millones de muertes cada año. Acuérdense que nosotros ahora con el COVID estamos cerca a 300.000. El trauma es mucho más grave. ¿Y cuál es el mecanismo de lesión más frecuente en el cual está inmerso el paciente politraumatizado? Son las colisiones vehiculares, que causan más de 1 millón de muertes por año. Entonces, estas cifras son importantes recordarlas, y además pensar de que el 12% de la carga mundial de la enfermedad es por trauma. Pero lamentablemente, la proporción en el soporte económico desde los distintos entes gestores de salud no es el necesario para cubrir, y particularmente en nuestro medio el recurso es muy bajo.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es formar a nuestra gente desde muy jovencitos, cuarto año de la carrera, en quinto año hacen un brochazo nuevo, un recuerdo, en el internado se les hace al inicio un recuerdo rápido y durante todo el internado, particularmente en nuestro hospital, hacen manejo del trauma, porque cuando ustedes vayan a sus lugares para hacer la medicina comunitaria o cuando retornen a hacer su ASO, es el ATLS el que van a trabajar. ¿Qué les ofrece el programa? El ATLS, que significa Advanced Trauma Life Support, es un lenguaje común que te permite manejar al paciente en forma sistematizada, siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a prioridades. Y las prioridades las definimos de acuerdo a la gravedad de las lesiones del paciente y los recursos con que contamos. Entonces, esto nos permite utilizar un lenguaje común en las distintas áreas y en los distintos momentos del manejo, y hoy vamos a aprender a estructurar ese concepto que es el ATLS, en su esencia, el ABCDE. Todo tiene un comienzo, ¿verdad? Lamentablemente, en nuestro país todos los días hay comienzos, pero nunca suceden muchos cambios significativos. Y el comienzo es un accidente del año 76 en Estados Unidos, en Nebraska, donde un traumatólogo se estrella en un maizal con su familia y hay accidentes gravemente, o sea, hay personas gravemente lesionadas, la esposa fallece, sus hijos 3 están gravemente lesionados, y él dice esto. Él es James Steiner, 1977, él es fellow del American College, y dice, cuando yo puedo proporcionar una mejor atención en el lugar del evento, con recursos limitados, que el que mis hijos y yo recibimos en las instalaciones de atención primaria, puntos suspensivos, y dice, algo está mal en el sistema, y este sistema debe cambiar. Fíjense, esto es 1977, cambia el sistema, y en 1980 se lanza el prototipo del curso en Estados Unidos, y en 1988 sale el primer programa fuera de Estados Unidos, a Trinidad y Tobago, y a partir de ese momento, el programa del trauma en el mundo entero se empieza a diseminar, con una significativa incidencia en el manejo del paciente politraumatizado. Y uno de los gráficos que compartimos de inicio es este, que es la distribución trimodal de la mortalidad por trauma. ¿Eso qué significa? Que los pacientes pueden morir en 3 momentos distintos asociados al trauma. El primer grupo que está viendo en la barra amarilla, línea roja, son aquellos pacientes que están gravemente lesionados con traumatismos encefalocraneanos, lesiones de grandes vasos, estallido de aorta, traumatismos cardíacos severos, traumatismos encefalocraneanos, que en general matan al paciente en cuestión de segundos o minutos, donde las posibilidades de atender son mínimas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como médicos y estudiantes? Es prevenir en esta fase del trauma. Nosotros nos vamos a orientar en esta curva azul, que es la hora de oro del manejo del paciente politraumatizado. En esta curva, si ven mi flecha, los pacientes se mueren por traumatismos torácicos severos, traumatismos encefalocraneanos severos, pero que ustedes son capaces de diagnosticar clínicamente, y por el mecanismo de lesión tenemos que empezar a utilizar el lenguaje común. Entonces tenemos que tener la capacidad de detectar un hematoma subdural que puede matar muy rápidamente. Tenemos que tener la capacidad de diagnosticar un neumotórax, atención, un hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco, que son traumatismos severos que ponen en riesgo la vida del paciente, pero nos dan minutos a horas para poder resolver el problema, ¿verdad? Y acá es donde nosotros nos dedicamos a enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, en el manejo del paciente del politraumatizado, y que es la hora de oro. Y la tercera curva, a la derecha, la curva morada, son las muertes tardías, ¿no? Esto en general se presentan cuando los pacientes no han sido adecuadamente resucitados a consecuencia de sepsis por patologías que implican trauma abdominal o torácico no adecuadamente resueltos, que aumentan la morbilidad y los pacientes fallecen por estas complicaciones. ¿Cuál es el concepto del programa? El enfoque del ABCDE es para la evaluación y manejo del paciente traumatizado. Por lo tanto, a partir de este momento, jóvenes, nosotros tenemos que empezar a tratar
aprender primero a sistematizar dentro de nuestro disco duro este programa, el concepto del ATLS, que es el ABCD. Y no surge por el azar, ¿verdad? Normalmente este ejercicio lo hago en el curso con todos los estudiantes, lo podemos hacer ahora y replicar, ¿verdad? Y vamos a hacer el ejercicio en este instante. Cada uno de nosotros va a hacer, dejen de respirar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me gustaría poder verlos a ustedes y ver en este instante cuántos de ustedes ya empiezan a respirar, cuántos les sienten la necesidad de aire, y obviamente la primera prioridad, entonces ustedes se están dando cuenta, es precisamente una vía aérea permeable. En el trauma nadie te dice, te vas a accidentar en los siguientes 5 minutos, sino el accidente ocurre, te pilla en expiración y al final estás con problemas respiratorios, y lo primero que vamos a tratar va a ser vía aérea permeable con control de la columna cervical para mejorar o controlar lo que está amenazando la vida del paciente. Lo que les decía que no es importante el diagnóstico definitivo inmediato. Por favor, jóvenes, necesitamos que incluyan sus nombres para tener el listado. Para mí es importante, a mí me gusta hacer mucha estadística, hacer curvas de asistencia, porque quiero saber con quiénes voy a trabajar. Les decía esto a través del chat. El tiempo es esencial y no causar más daño es importante. En la cuarta edición, allá el año 1998, surge una frase muy importante que es no hacer más daño del que ya trae el paciente. ¿Eso qué significa? El paciente politraumatizado, gravemente lesionado, ya viene con varios sistemas u órganos afectados. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es detener la lesión y mejorar las condiciones en base a conocer el mecanismo de lesión, a saber aplicar el concepto de lo que es el ATLS y por prioridades. Entonces, ahora hemos aprendido que nuestra prioridad número 1 es vía aérea permeable con control de la columna cervical. B significa breathing, respiración con oxígeno suplementario, circulación de C con control de hemorragias externas evidentes, D de un examen neurológico, disability, un examen neurológico rápido, y E de exposición completa al paciente para examinarlo en su totalidad, viendo que existe una mitad anterior y una mitad posterior, porque muchas veces las lesiones vienen escondidas en la parte posterior. Este concepto del ATLS lo vamos a repetir cerca de 600 veces, y si después de esto no se nos queda, tenemos serios problemas, ¿verdad? Entonces, primera prioridad en el manejo con trauma. Estamos en el manejo del paciente politraumatizado en un hospital con todos los recursos o con gente altamente capacitada. En ambas situaciones, los resultados son de mucho beneficio. Se ha demostrado que en los hospitales de primer nivel con gente altamente capacitada tienen la misma capacidad de respuesta en relación a la recuperación de los pacientes versus un hospital de alto nivel con gente no capacitada, ¿verdad? Entonces, vía aérea, cuando se inicia el programa allá en los años 80, venía solamente como vía aérea permeable. Hemos ido agregando a esto porque somos parte del programa desde Bolivia. Bolivia es parte del capítulo del Colegio Americano de Cirujanos. Hemos participado en cada una de las ediciones y ustedes saben que estamos con la 10ª edición, que lo veo un poco difícil de aplicar por esta metodología, porque es fundamentalmente práctica. Vamos a poder ver en algunos detalles. Y se ha ido agregando el apellido, por decir el nombre, que es protección de la columna cervical. De toda la columna joven, ustedes examinen su columna vertebral y van a ver que la columna cervical es la parte más expuesta, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que proteger la columna cervical con un collar cervical y sobre todo en pacientes que tienen traumatismos encefalocraneanos o de la clavícula para arriba. B, de respiración, de breathing, de respiración y ventilación. La segunda causa que mata al paciente es problemas con la ventilación asociados a problemas pulmonares, asociados a problemas respiratorios, asociados a problemas respiratorios asociados a compromiso de la pared o del diafragma. 3 elementos principales: pulmón, diafragma, pared. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados
para detectar los problemas durante la revisión primaria y o secundaria y resolver, ¿verdad? Fíjense, en A vamos a detectar problemas, los vamos a resolver. En B identificamos los problemas, lo vamos a resolver. Y este resolver en trauma significa resucitar. Por lo tanto, B, detectamos el problema en la revisión primaria, resucitamos y reevaluamos. No se olviden, vamos incorporando esta metodología en la cabeza. Circulación, inicialmente solo era circulación, ahora en esta nueva versión de la 10ª dice circulación. Vamos a hacer un mix de 8ª, 9ª y 10ª. Las cosas más importantes, que no las van a tener registradas acá, las tienen que registrar en su cabeza, son las novedades de la 10ª edición que yo les voy a ir comentando. Circulación con control de hemorragias, ese era el concepto inicial. Ahora es circulación con control de hemorragias externas evidentes e incluso se puede llegar a utilizar en determinadas circunstancias el torniquete, que fue altamente prohibido en ediciones anteriores. ¿Cuándo vamos a utilizar un torniquete? Cuando ustedes tengan una amputación traumática, por ejemplo, de la pierna, ¿verdad? Por encima de la rodilla y está sangrando, ahí en la extremidad distal está perdida, ahí podemos hacer un torniquete en la parte aproximada para el control. El déficit neurológico hace referencia, antes utilizamos la mnemotecnia del ADVI, alerta, respuesta al dolor, respuesta verbal o inconsciente. Ahora se ha visto, desde el punto de vista práctico, que es más importante que los doctores y estudiantes aprendan la escala de coma de Glasgow desde pequeñitos, ¿no? La escala de coma de Glasgow, que les evalúa lo que es la apertura palpebral con pupilas, la respuesta motora y la respuesta verbal. Cada uno va con su determinada puntuación de 4, 5 y 6, con un Glasgow mínimo de 3 y un máximo de 15, y de acuerdo a la gravedad del compromiso neurológico clasificamos nuestro TEC leve, moderado, severo, que lo vamos a ver en el capítulo 6. Y la exposición es vital, la exposición con el control del medio ambiente, sobre todo en esta época del tiempo. Acuérdense que ya está haciendo frío y que nuestros pacientes, cuanto más jovencitos, cuanto más pequeños, se exponen y tienen pierden el control de la temperatura y pierden calor muy rápidamente. Esta es la estructura, vamos como 12 veces, ¿verdad? La preparación implica que cuando ustedes llegan al servicio de emergencia, tienen que tener todo listo, ¿verdad? No puede haber improvisaciones como nos ha pillado el COVID. Tienes que tener tus tubos de laringoscopio, el laringoscopio con pilas, con luces, con focos, todo absolutamente preparado frente a la llegada de un paciente gravemente lesionado. Esa es la preparación. La revisión primaria, fíjense, es el A, B, C, D, E, que para fines prácticos lo hacemos horizontal o lineal, pero para fines académicos, porque en la práctica clínica diaria esto es vertical y manejado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde uno se encarga de A, otro de B, otro de C, y progresivamente vamos realizando la toma de decisiones en relación al uso de los anexos. Ahora sí, estamos aprendiendo otro concepto esencial, los anexos y la reanimación. ¿Qué son los anexos? Los anexos son el monitor electrocardiográfico, el oxímetro de pulso, el manguito para tomar la presión arterial, el manguito, los laboratorios para hacer gasometría arterial, la radiografía de tórax, la radiografía de columna cervical, la radiografía de pelvis. Todos estos son anexos de la evaluación primaria, no se olviden, o de la revisión primaria, porque la revisión secundaria tiene otros anexos. Fíjense acá. Hacemos la reanimación, detectamos un problema en A, resucitamos A, aplicamos su anexo, por decir, es un paciente con TEC y con pérdida de conocimiento, y sabemos que la primera causa de obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente es la caída de la lengua. Por lo tanto, vamos a reanimar, vamos a hacer dos maniobras básicas, que son elevación del mentón o desplazamiento de la mandíbula, esto es en la práctica, lo veíamos en la sala, desplazamiento de la mandíbula o elevación del mentón, con lo cual logramos desplazar la lengua hacia la parte anterior y el paciente mejora la respiración. Hemos resucitado. ¿Y cuál es el anexo? Vamos a colocar una cánula orofaringia, si el paciente está inconsciente, no se olviden, esto es pregunta de examen,
O vamos a colocar una cánula nasofaríngea cuando el paciente presente algún dato de estar con algún signo vital o alerta. Una vez que hemos concluido con A, antes de pasar a B, reevaluamos. Esta es la estructura que tenemos que recordar siempre. Revisión primaria, resucitación, anexos, reevaluación. Hacemos en B, hacemos en C, D, E, y una vez que hemos logrado nosotros estabilizar a nuestro paciente, vamos a pasar a la revisión secundaria detallada, lo mismo nuevamente reevaluando, usando los anexos de la reevaluación, de la revisión secundaria ya será una resonancia, angiografía, endoscopías, broncoscopías, todos los procedimientos que consideren necesarios de acuerdo al mecanismo de lesión y a las lesiones que tenga el paciente. Hasta que llegamos a la etapa de cuidados definitivos. Si este paciente, rápidamente sabemos la situación de nuestra institución. Este paciente tiene un TEC grave, tengo quirófano, tengo tomografía, tengo neurocirujano, se queda para cuidados definitivos con nosotros. El mismo paciente, no tengo quirófano, no tengo neurocirujano, no tengo TAC, tengo que rápidamente hacer una evaluación para traslado y cuidados definitivos, siempre reevaluando al paciente. ¿Cómo es el programa oficial, jóvenes? Tiene conferencias interactivas y estaciones de destrés, ¿no? Estas conferencias que duran entre 20 minutos, 30, 40, dependiendo de cuál de las lecciones estemos avanzando, de la 1 a la 13. Tiene demostraciones muy interesantes en los videos. Les hemos cargado los 2 videos de evaluación inicial, la forma correcta y la forma incorrecta. Es bueno que ustedes vean inicialmente la forma incorrecta, analicen ustedes en qué momento se equivoca el personal y con estos conceptos básicos ustedes ven la forma correcta y cuando avancemos mañana en evaluación inicial y manejo, ustedes van a poder opinar a través del chat o el audio y hacer unas pequeñas discusiones grupales. Tenemos escenarios con pacientes simulados, esto no lo podemos tener. Tenemos un pretest y un post-test escrito, esto lo vamos a hacer. Y obviamente el contenido ustedes lo pueden bajar del internet, ponen Primary Survey, ATLS 9ª edición, y ustedes van a tener ahí el video, el que quieran. Al momento, acuérdense, esta es la 9ª edición, año 2012. Estamos hablando 8 horas de diferencia. Más de 80 países en el mundo, más de 1,5 millones de médicos entrenados en casi 800 cursos que se dan a nivel mundial. Nosotros en Cochabamba hacemos promedio de estos cursos de 6 a 8 por año y normalmente lo hacemos en el Hospital Seto. ¿Cuál es el impacto del programa? Y esto es importante, lo mismo porque yo veo el impacto de estas sesiones con ustedes, internos que han hecho 4º año con nosotros en San Simón, y los comparo con los chicos que vienen de Univalle, ¿verdad? Y nosotros vemos definitivamente que el estudiante que viene de San Simón, que tiene un programa serio, un programa responsable, un programa estructurado del manejo del paciente politraumatizado, por lo menos sabe qué es el ATLS y qué es el ABCD. ¿Esto qué significa? Que existen mejores evidentes en la atención del paciente lesionado luego de implementar el programa. ¿Esto qué significa? Que existen mejores evidencias en la atención, en los conocimientos de los estudiantes en relación a los conceptos del paciente con trauma, porque a ustedes todavía en esta fase clínica no les toca ver, a no ser que vayan a una emergencia, ¿verdad? Pero ya en el internado yo los puedo ver cómo empiezan a aplicar cada uno de estos pasos cuando en el internado ya le hemos hecho una 2ª o 3ª revisión del programa actualizado. Un sistema organizado de trauma, jóvenes, disminuye la mortalidad en pacientes gravemente lesionados. Eso se ha visto aquí y en la punta del ají. En todo el mundo este programa funciona muy bien. Esta método, y con la 10ª edición, ha mejorado la retención cognitiva de las habilidades organizativas y cognitivas, además, y de las destrezas adquiridas. Eso significa de que si ustedes agarran su libro y lo leen, porque la 9ª edición lo tienen por todo lado en fotocopia, ahora se lo hemos pasado en PDF, lo pueden revisar. Entonces, la capacidad, o sea, por la forma en que se les entrega la información, tienen ustedes una capacidad de retener a los 4 años aproximadamente más del 60% de los contenidos del libro. Por lo tanto, la parte cognitiva, actitudinal
y de destrezas adquiridas son de largo tiempo. Vamos a tener en un momento un signo de interrogación en el cual nosotros podemos hacer algunas preguntas por el chat seguramente, que nosotros vamos a ir contestando de a poco, o activamos el audio en cierto momento, pero cada uno de las charlas va a tener un signo de interrogación, y después de esto normalmente lo hacemos en grupo. Acuérdense, no sé si conocen, el curso es para 16 médicos solamente jóvenes, entonces es un curso y somos 10 instructores, es un curso absolutamente personalizado, y en el programa del ATLS con la 10ª edición es fundamentalmente constructivista. Varias observaciones se hicieron a nuestro programa en el sentido de que la parte práctica era demasiado corto y no alcanzaban a incorporar todas las habilidades. Entonces, en ese sentido, ahora la 10ª edición es fundamentalmente práctica. Mucha de la teoría la hacemos por esta vía online, se les va entregando la información. Y en este programa, jóvenes, a los doctores se les envía con un mes de anticipación el libro y su material de estudio, además. Y después de la entrega de este material y del tiempo transcurrido, el curso dura 2 días, sábado y domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche el domingo, donde definitivamente lo que hacemos es consolidar sobre todo las habilidades y la actitud frente al paciente con trauma, porque si vas a venir al curso, tienes que venir dominando el contenido teórico. Y vamos a tener una diapositiva de cierre, que es un resumen, ¿no? Por ejemplo, decirles que el enfoque del ATLS, la esencia, la filosofía, es el enfoque del ABCD para la atención del paciente politraumatizado. O sea, pacientes gravemente lesionados, tenemos que saber el mecanismo de lesión, jóvenes, que es sinónimo de cinemática del trauma. ¿Cómo ocurrió el accidente? Para mí es más importante eso, incluso antes de ver al paciente, que me cuente. Es un accidente en Colomi, hay cierta altura, hace frío, puede haber hipotermia. Un surubí, cuando me dicen surubí, ya se me ponen los pelos de punta, porque en el surubí entran más de las 10 personas habitualmente, y esos surubí son unos bólidos, ¿verdad? Van a velocidades impresionantes, y cuando me dicen que han habido 4 muertos, entonces yo tengo que suponer que por lo menos hay 2 más en riesgo vital. Entonces, eso ya, y que se han embarrancado a 100 metros de profundidad. Entonces, eso ya me habla de la gravedad de las lesiones del paciente. Un día lunes, un albañil, post-tragos o con tragos, caída de un primer piso. Para mí es importante saber si cayó contra el concreto, si cayó contra el piso de tierra o cayó sobre el pasto. Eso es mecanismo de lesión. Una explosión en un ambiente cerrado, en un gimnasio, tengo que pensar en quemaduras de vía aérea superior. Entonces, el mecanismo de lesión para mí me muestra cómo ha ocurrido y qué cosas puede tener este paciente. No causar más daño del que ya tiene, no se olviden. Es importante saber cómo tratar al paciente, y acuérdense que la edad del paciente accidentado es la edad de ustedes, jovencitos, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes puede estar inmerso en este problema. Primero tenemos que aprender a tratar la causa que está poniendo en mayor riesgo la vida del paciente. ¿Cuál es? Todos en coro tienen que contestar como lo hacían. A. ¿Y qué hay que hacer? Permeabilizar la vía aérea permeable con control de la columna cervical. Este protocolo, esta forma de atender trauma, este método, este lenguaje común, es un método absolutamente seguro que ha demostrado en el mundo entero su efectividad en el cambio de actitud. Y además de que este libro te entrega un lenguaje común que significa lo mismo en español, en inglés, en portugués, en francés, donde estés. El ABCD es el mismo, la pronunciación es donde varía, pero los conceptos son esencialmente los mismos. Es importante que ustedes conozcan el tema de lo que es un protocolo, un lenguaje común, un sistema de enseñanza-aprendizaje muy concreto, muy sistematizado y que les va a dejar por bastante tiempo los conocimientos en la medida que ustedes vayan profundizando la información. Yo he llegado al final de la última diapositiva. Esta es la diapositiva de introducción al curso. Y ahora vamos a ver el chat
si podemos contestarles por acá o habilitar el audio y empezar a conversar un poco sobre las dudas que tengan. Son bastante los contenidos que hemos hablado, ¿no? Y, a ver, vamos. Kevin, ¿qué dices? A ver, ¿cuáles son sus dudas, jóvenes? ¿Entendieron